Hola, buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Soy Mayra Cascante de Heredia, Costa Rica. Les presento el resumen de la unidad 9 del nivel intermedio 3 con el tema preámbulo a las fases del proceso de liberación. Las herramientas básicas para un ministerio de liberación efectivo son: 1. Conversión genuina. Romanos 8:9. Solo una persona convertida verdaderamente a Cristo puede hacer liberación. Tiene que tener el Espíritu Santo en su vida para hablar con autoridad a los demonios para poder expulsarlos. 2. Solvencia ética y moral. El que ministra debe ser íntegro y recto. Debe estar limpio de pecados, estar libre de opresiones demoníacas, de traumas y complejos. 3. La herramienta del conocimiento doctrinal sólido sobre la obra redentora de Cristo. Colosenses 21, del 13 al 15. Es muy importante que como ministros de liberación manejemos bien la obra redentora de Cristo, creer que ella nos liberta, nos sana, nos perdona y nos despoja de toda atadura demoníaca, sabiendo que el poder de la palabra de Dios es la autoridad máxima. Efesios 6:17 dice: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No usemos argumentos propios contra el enemigo, sino la poderosa palabra de Dios. Solo funciona su poder y el todopoderoso nombre de Jesucristo. Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 4. La herramienta del poder y la autoridad que se nos ha delegado como iglesia. Efesios 1, del 15 al 23, dice que teniendo Cristo todo el poder, Él ha delegado sobre la iglesia ese poder y autoridad. Se requiere además tener conocimiento sobre principios del ministerio de liberación. Quinta herramienta: tener dones espirituales relacionados con el ministerio de liberación. El don de discernimiento de espíritus, que es diferenciar espíritus. La palabra de ciencia, que nos muestra cosas ocultas. La palabra de sabiduría, que es dar una palabra oportuna a una persona dada por Dios. Don de fe, que es tener una confianza en Dios inusual. Y don de sanidad. Estos dones están en 1 Corintios 12, del 7 al 11. Y por último, tenemos de herramienta tener conocimiento sobre principios del comportamiento humano, para saber diferenciar entre una conducta humana y una demoníaca. Ahora comparemos el ministerio de liberación convencional y el modelo de ministerio de liberación Cristo Libera. El ministerio de liberación convencional se realiza solo a inconversos, porque se cree que los cristianos no pueden ser oprimidos por demonios. No se hace con parte inicial de la experiencia cristiana y como elemento esencial para iniciar un discipulado efectivo. Se hace por inercia o impulso, pero sin entrenamiento. Solo se le da órdenes repetitivas al demonio de salir, pero sin un debido diagnóstico de la persona y de la identidad demoníaca, ni con la debida confrontación a los demonios. Se da mucha manifestación de violencia y resistencia por parte de los demonios y poco control por la persona que libera, dándose muchos intentos fallidos más que casos logrados con efectividad. Se hace basada en la unción del que libera, sin tomar en cuenta
el manejo del conocimiento sobre los principios de la palabra de Dios y del proceso necesario para efectuar una liberación efectiva se realiza por una élite de ministros super ungidos. En muchos casos se realiza en grupo, donde todos dan órdenes a la vez y no hay nadie en control real. Se hace muchos ruidos, gritos y órdenes continuas al demonio, pero sin ser efectiva. Se hace con mucho temor por parte de los que ministran, esto por desconocer el poder de la obra redentora de Cristo, el poder de la palabra de Dios y el todopoderoso nombre de Jesucristo, y el poder y la autoridad que se nos ha delegado como iglesia. Es efectuada solo a partir de la violenta y agresiva manifestación del demonio. No se hace estando la persona en estado pasivo, con un escaneo sistemático y a través de confrontación obligar al demonio a exponerse y manifestarse. Tratan de echar fuera demonios solo en personas poseídas, mas no en personas influenciadas. En cambio, el ministerio de liberación, según Cristo libera, nos enseña que se pueden ministrar tanto convertidos como inconversos, con la salvedad de que estos últimos, por voluntad propia, primero tienen que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y también nos enseña que los cristianos sí pueden ser oprimidos e influenciados por demonios, y que al momento de la conversión de una persona hay que asegurarse de que la persona ha sido liberada para que pueda iniciarse efectivamente en los caminos del Señor y luego ser discipulada. Además, capacita y entrena para poder ejercer el ministerio de liberación adecuadamente. A los ministrados primero se les hace un diagnóstico por medio de un cuestionario impreso. Y luego se hace la confrontación demoníaca, llamando primero al demonio de más alto rango. El modelo Cristo Libera nos enseña a ser más efectivos en la liberación porque cuenta con las herramientas y el control apropiado. Nos enseña que además del poder se necesita tener el conocimiento de la palabra de Dios, de los principios y de las herramientas. El proceso de liberación se realiza gradualmente, con calma, sin temor, manteniendo el mayor control y sin violencia y resistencia. Cuando se ministra, solo una persona da las órdenes a los demonios y la otra persona que ayuda solo ora en silencio. Los que ministran en el modelo de liberación Cristo Libera reconocen el poder de la obra redentora de Cristo, el poder de la palabra de Dios y el todopoderoso nombre de Jesucristo, y el poder y autoridad que se nos ha delegado como iglesia. Además, nos enseña que se puede ministrar aun estando la persona en estado pasivo sin que haya ninguna manifestación demoníaca en ella, y que se debe empaquetar los demonios y meterlos en una sola caja bajo el mando del demonio de más alto rango. Además, indaga las puertas usadas por el enemigo para entrar y oprimir las personas e identifica género, rango y tiempo en la persona. Da órdenes precisas y su liberación es efectiva. Límites en el ejercicio de la liberación. Es importante respetarlos y conocerlos, entendiendo que se trata de una función de alta complejidad, dificultad y alto riesgo. Un acto de liberación implica una batalla en el campo espiritual con entidades demoníacas que no solo se van a resistir, sino que van a contraatacar a quien libera, lo cual demanda tomar todas las medidas de seguridad posible como quien trabaja en alto riesgo, o mejor dicho, en alto voltaje. Los errores de alto voltaje se pagan con la vida. Hemos sido dotados de autoridad y poder por parte de Cristo para ir y efectuar liberación, pero eso implica también una gran responsabilidad en el uso de ellos.
No se trata de ir alegremente a hacer liberaciones donde queramos o en el lugar que uno le parezca, sino que debemos de tener prudencia y tener cuidado. Como ilustración, vemos cómo funcionarios y oficiales de la ley tienen autoridad y poder para hacerla cumplir, pero vemos cómo esa autoridad y poder tienen límites y deben ser ejercidos con funciones específicas dentro de una jurisdicción específica y dentro del marco de lo legal y la justicia, para no caer en el terreno del mal uso o abuso de esa autoridad y poder. Como ministros de liberación debemos conocer hasta dónde llega nuestra autoridad para liberar. Hay casos que podemos hacer, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir. Hay lugares donde debemos ir y hay lugares donde no debemos ir. Hay palabras que podemos decir y hay palabras que no podemos decir. Entre los límites que debemos considerar en el ejercicio del Ministerio de Liberación están 3 que son lugares y territorios, derechos legales en ciertos casos y expresiones o declaraciones sobre las entidades demoníacas. 1. Lugares y territorios. Es necesario hacer liberación en donde el Señor nos envía, ya que de seguro hay situaciones y lugares donde el Señor nos envía y hay otros en que el Señor no quiere que vayamos. La liberación no es algo que se pueda hacer a criterio propio del que libera, depende de la dirección del Espíritu Santo. Hay lugares que tienen derechos territoriales y no se debe pretender expulsar demonios en lugares donde tienen dominio, a menos que tengamos instrucción específica del Señor. No se debe ir a expulsar demonios en la casa de los vecinos, a menos que tengamos autorización del dueño de la casa, o a lugares que además de ser propiedad ajena también son centros de maldad. Ejemplo, centros de espiritismo, prostíbulos, discotecas, bares, cantinas, centros de perversión, etc. Estos son lugares que están bajo una autoridad demoníaca. Es recomendable hacer la liberación en lugares donde el que libera tenga un mayor control y no en lugares donde el demonio tenga su control o centro de operaciones y donde dominen en el ambiente. El principio es no pelear la batalla en el terreno del enemigo. Lo del lugar es delicado hasta por razones de ley. Si no se tiene la autorización, la persona puede armar un escándalo, llamar a la policía acusando de intromisión o de no tener permiso para estar en su casa, y peor si es una persona del sexo opuesto que puede acusar de acoso o de violencia. 2. Derechos legales en ciertos casos. El reino del mal se maneja sobre el reclamo de derechos. Es necesario dominar bien el principio de los derechos quitados por la obra redentora de Cristo, donde los pecados del ser humano fueron pagados y el reino del mal fue derrotado. Pero a su vez debemos entender que hay casos donde el demonio tiene permiso para estar en la persona. El caso más simple es en los que han abierto puertas al enemigo con sus pecados y no se han arrepentido y el enemigo reclama derechos de estar ahí. Hay casos bíblicos de operaciones demoníacas con autorización del Señor en la vida de las personas, producto de su pecado y obstinación, como el espíritu que atormentaba al rey Saúl en 1 Samuel 16:14, el espíritu de mentira en los profetas de Acab, 1 de Reyes 22 del 19 al 23, la locura de Nabucodonosor, Daniel 4, los que persisten en la mentira y el engaño, 2 de Tesalonicenses 2, 10, 11, que dice:
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Por último, tenemos las expresiones o declaraciones sobre las entidades demoníacas. Este punto de limitación tiene que ver con el uso de palabras, expresiones o declaraciones adecuadas a la hora de la confrontación con las entidades demoníacas. El reino del mal responde al principio de autoridad, pero esa autoridad debe ser bien ejercida, ya que el mal uso de palabras, expresiones o declaraciones inadecuadas puede ser un obstáculo en la liberación. Deben estar conforme a la palabra de Dios debido a que ella es la base de nuestra autoridad y el enemigo buscará la forma de cómo desvirtuar esa palabra. Si la usamos indebidamente, nosotros mismos nos estaremos entorpeciendo. En una liberación no deben usarse palabras ofensivas o vulgares en contra del enemigo. Recordemos la forma como el arcángel Miguel se dirige a Satanás a la hora de la confrontación. Judas 1:8-9. Es necesario que la persona que libera sepa mantener su posición de autoridad y de ética. El reprender en nombres que no son los que representan la autoridad espiritual es otro error. El único nombre que tiene toda la autoridad y poder es el nombre de Jesucristo. Por ende, no se debe reprender en el nombre de Dios, en el nombre de la iglesia o en el nombre del Espíritu Santo. Tampoco se debe usar formas o eslogans inventados como te piso en las sandalias de Cristo, te ato con alambres espirituales, te envío al planeta Júpiter, etc. Esto no tiene efectividad. Como ya les dije, lo único que tiene efectividad es echarlos en el nombre de Jesucristo. Este es todo mi resumen. Muchas gracias. Dios los bendiga.